Bendecida tarde, estamos muy gustosos en esta tarde de 25 de junio del año 2022, ya el año en curso. Y quisiera iniciar Dulce Encuentro con María con una pregunta. ¿El amor será un sentimiento o una emoción? Quédate con nosotros y participa. Te recomiendo que tengas por ahí libretita y lápiz pluma para que podamos anotar parte de las herramientas que el día de hoy el Señor nos regalará a través de la presencia de nuestro invitado. Te saluda tu hermana en Cristo, Jazz Martínez. Saludamos también a Alma, que por esta ocasión no pudo estar. Saludos y bendiciones. Y te invitamos a que te quedes a lo largo de esta hora en Dulce Encuentro con María. Bienvenido, José Luis Garza. Muchas gracias a todos, gracias por esta invitación que bueno, nos va a hacer muy bien, ¿verdad? A cada uno de nosotros, no veo el micrófono, pero no sé dónde va a hablar. Pero muchas gracias para mí, un gusto estar con todos ustedes, ¿verdad? Pues hablando de algo muy importante que nos hace, que nos constituye. Recordemos que en otros programas hemos hablado también de esta dimensión humana que tenemos los seres humanos, de esta dimensión psicológica y espiritual, ¿verdad? En la cual pues es importante para nuestro crecimiento, para nuestra integración también como personas. Y pues bueno, me da mucho gusto estar con todos ustedes. Muchas gracias. Bueno, para quienes aún estén apenas conociéndolo, el hermano, yo lo presenté a José Luis Garza bien igualada, pero bueno, es el hermano José Luis Garza, discípulo de Jesús, quien además tiene, bueno, la profesión de psicólogo. Entonces, a lo largo de más de un programa en Dulce Encuentro con María, nos está dando continuidad, ¿no? En este crecimiento, sí clarificarnos en tanto en aquella área humana que es necesario pues saber, conocer, identificar, tener herramientas para trabajar y por supuesto que unido a la presencia de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y siempre, siempre bajo la intercesión de nuestra Madre María. Te invito a que te quedes, si tienes alguna pregunta puedes hacerlo a través del chat de la plataforma de Nueva Alianza Radio. Y pues bueno, como siempre nos sabemos necesitados de Dios, hermano José Luis, quisiera pedirte que para iniciar este programa, pues nos pongamos en las manos de Dios a través de la oración. Amén, amén. Bueno, los invitamos también a todos los que están allá, también que nos acompañen en este momento, que pidamos la unción del Espíritu Santo para que esta formación llegue a nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, queremos darte gracias por este día. Señor, queremos darte gracias también por todos los medios que pones, Señor, a nuestra disposición para que a través de estos medios nosotros podamos seguir escuchando de tu palabra. Seguimos, Señor, también formándonos de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Tú nos has hecho, tú eres el maestro de las emociones, Señor, y sabemos, buen Dios, que tú nos enseñarás a cada uno de nosotros a poder madurar, a poder ser para ti cada uno de lo que nosotros hacemos. Mamá María, queremos pedirte también tu intercesión, Madre Santa, tú también que te moviste por el amor, te moviste por los sentimientos, por las emociones. Acompáñanos en esta tarde para que todo lo que vayamos a hablar sea para la gloria de tu Hijo Jesucristo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Agradecemos si compartes la página para que más hermanos nuestros puedan acompañarnos y deja tu pregunta, tu cuestionamiento, tu opinión. Vamos a arrancar el tema, como lo hemos visto ya a través de las redes sociales, es cómo validar las emociones. Y para esto, bueno, sería muy propio saber, José Luis, que definamos qué es una emoción y qué es un sentimiento. Muy bien. Pues bueno, la emoción. Fíjense que antes de que pasemos a definir estas palabras, sí me gustaría como que a no satanizar, ¿verdad? O sea, las emociones. Bueno, cada quien desde su experiencia que ha tenido, ¿verdad? De la educación que ha estado llevando, también en la familia, pues a veces hemos sido como reprimidos, ¿verdad? En esto de la manifestación de nuestras emociones y a veces son satanizadas, o sea, son en el hecho de que no se pueden vivir, no se pueden mencionar. Hay algunas emociones que se nos enseñan más en casa que otras emociones. Hay unas emociones que son más válidas de vivir
que otras emociones, ¿verdad? Y esto va dependiendo, que aquí sí va a venir como la definición, la manera subjetiva que le damos, ¿verdad? Al valor de cada una de las emociones. Entonces, para unos es más importante o vale más mostrar una cosa que otra, ¿verdad? O una emoción que otra. Entonces, todas las emociones son buenas. Todas las emociones son buenas. Bueno, ¿y qué es la emoción? La emoción es una reacción que uno toma ante un estímulo externo, pero también a veces a un estímulo interno, ¿verdad? Y esa es una emoción, ¿verdad? Sabemos universalmente hay 5 emociones. Bueno, unos mencionan 6, otros mencionan 4, y ahí le van poniendo, pero la emoción básicas y universales son 5. O sea, ¿qué significa esto? Que aquí o en China, aquí en Egipto, aquí son las mismas emociones, y hasta se hizo un estudio que las expresiones faciales muchas de las veces también, o sea, se viven en todos lados. O sea, es más, los emojis como los conocemos, ¿no? Cuando nosotros vemos un emoji con una boca abierta, ¿qué significa? Bueno, no sé, sí, sorpresa. Sorpresa, ¿verdad? O cuando está un emoji así, o sea, enojo, eso, entonces, o alegría cuando está con sonriente. ¿Por qué? Porque son universales, ¿verdad? Entonces, las emociones, pues nos abarcan a todos. Como son universales, nos abarcan a todos. Bueno, ¿y cuáles son estas 5 emociones? Nosotros lo podemos ver que se dice ámate. Así vamos a hacerlo. ¿Cómo se le llama a esas cositas que te ponen Acróstico. un acróstico? Ujú. Eso, ¿verdad? Ámate. Entonces, el primero es afecto o amor. Esa es la primera emoción, ¿no? Para que nosotros podamos como entender, que grabarlas, pues más que nada, ¿verdad? No estamos haciendo una jerarquía de las emociones. Entonces, la primera emoción es amor, afecto. El segundo, miedo. E, alegría. La T de tristeza, y la E de enfado o de enojo. Esas son las emociones, ¿verdad? Que nosotros conocemos universalmente. Entonces es algo que nos mueve, sí, es algo que acuérdense, un impulso externo o interno, sí, que nos hace mover. Ponemos un ejemplo. Por favor, que Sí. sea práctico. Eh, Ya nos has dicho, ¿no? A lo mejor nos educaron, nos formaron pensando que debemos reprimirlas, que son válidas o son buenas todas, Ujú. no solo las que nos parezcan fáciles, que las tenemos todos aquí y en China, en donde sea en el último rinconcito del mundo, un ser humano las siente, las tiene. Exactamente. Y que son una reacción entre muchas otras cosas. Ujú. Un ejemplo. Si yo siento, por eso digo interno, Sí. ¿verdad? Si yo siento que mi corazón está palpitando fuertemente, o sea, tengo taquicardia, esa es una emoción, y esa palpitación es, me viene a dar una emoción a mí. Me asusto. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya es una reacción de que mi corazón está palpitando fuertemente. Después ya viene el pensamiento, ya viene el sentimiento, ¿verdad? Que se crea con el pensamiento. Pero cuando yo siento, porque todas las emociones también, tanto los sentimientos también es algo que captamos con los sentidos, ¿verdad? Las emociones. Entonces, cuando yo siento el corazón palpitando, me puede dar miedo o me puede dar tristeza. Porque las emociones, que también se hace diferente a los sentimientos, es el tiempo. Una emoción dura, es muy breve a un sentimiento. Esta es una de las diferencias, ¿verdad? Entonces, esto es algo interno, ¿sí? Es algo que nosotros tenemos. Después ya viene ese, ese palpitar, esa taquicardia que nosotros tenemos, nos puede dar miedo. Viene el pensamiento, viene preguntas, ¿sí? ¿Por qué me estará dando fuerte por qué me estará palpitando fuerte el corazón? ¿Acaso me estará dando un infarto? ¿Estoy ya con la presión muy alta? Y comienza uno a evaluar la emoción. Y cuando se evalúa la emoción, viene el sentimiento, ¿sí? El sentimiento, que este mismo puede ser la misma emoción que se convierte en sentimiento,
O sea, que puede haber un miedo muy fuerte o que se puede convertir en ansiedad o que se puede convertir en angustia, ¿verdad? Porque esa emoción, ese miedo que fue rápido, con el pensamiento hacen igual a una sentimiento, ¿sí? Y el sentimiento es más prolongado. Y el sentimiento es más prolongado. La emoción es corta, esa es una diferencia. El sentimiento es como que la respuesta en base al pensamiento que tuve respecto a lo que estoy sintiendo. A la evaluación, exactamente, la evaluación de la emoción. Aunque fíjate que muchas de las veces no tiene que coincidir con el mismo emoción. Bueno, por ejemplo, esto sucede mucho en terapia, ¿verdad? Cuando se tuvo una emoción cuando se estaba pequeño, están los dos hermanitos, los dos hermanos, entonces llega papá y agarra a un hermano y se lo lleva, el sentimiento del que queda es de tristeza, porque se quedó solo, la emoción, separación. ¿sí? Porque se quedó solo por la separación, pero después viene el pensamiento, y el pensamiento, ¿qué es lo que hace? ¿Y por qué me dejó solo a mí? ¿Acaso no valgo? ¿Yo seré su hijo? ¿Sí me querrá mi papá? Cuando esos pensamientos se les da una respuesta negativa, puede surgir un sentimiento negativo. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, ¿cuál puede ser este sentimiento? Pues un sentimiento de abandono, un sentimiento de rechazo, un sentimiento de baja autoestima o desvalorizarse, ¿sí? Entonces, aunque no esté como relacionada completamente o directamente, ¿verdad?, con la emoción que se vivió, por eso son las básicas. De hecho, por ahí para mí surgirían dos preguntas. Entonces, el sentimiento puede surgir de la emoción, pero mi primera pregunta sería al revés. ¿Podría surgir un sentimiento primero y después una emoción? Esa es una pregunta. Y la segunda, entonces, cuando hablamos de educación emocional o gimnasia emocional o formarnos, ¿no? Conducirnos. Hablamos también de herramientas. ¿Cuál sería la forma entonces correcta para dirigir nuestros pensamientos hacia positivo? Entonces, más bien sería ahí la pregunta, es educar del buen manejo hacia el sentimiento antes que la emoción. Mira, te voy a contestar la primera. No puede haber sentimientos si no hay una emoción. Porque acuérdate que ahora sí la fórmula de la ecuación es emoción más pensamiento igual a sentimiento, ¿verdad? Entonces no puede haber un sentimiento si no hay una emoción de base. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, bueno, cuando estaba haciendo como un paréntesis, ¿verdad? Cuando estaba haciendo este tema relacionándolo, yo sé que a veces dentro de la religión católica, dentro de la religión, no se toma mucho en cuenta las emociones, ¿no? No se toma mucho en cuenta los sentimientos. De hecho, como que obstaculizan para vivir la vida cristiana. Se reprimen los sentimientos. Pero saben una cosa bien importante, y les voy a decir a todos los hermanos, si nosotros no conocemos los sentimientos no podemos ser empáticos. Y si nosotros no somos empáticos no podemos ayudar a las personas. Y si nosotros no ayudamos a las personas no las amamos y no estamos cumpliendo la voluntad y el mandamiento de Dios. Por eso son importantes las emociones y sentimientos. Y es más, porque si tú vas a educar a tus hijos, si tú vas a hacer crecer como cristiano católico que eres, si tú vas a querer que este mundo sea mejor, tienes que hacer crecer y tienes que formar a tus hijos también de una manera más íntegra. ¿Sí me explico? Y las emociones son base para esto. Son base, o sea, educar a los niños que aprendan de sus emociones, que las experimenten, que las sientan. Eso es algo importante. Pero ¿qué pasa si un papá o una mamá no los vivió así? No va a querer. De hecho, hace poco una persona, les voy a contar unos testimonios en verdadero que me han sucedido. Una señora se acerca a mí y me dice, hace poquito, me dice, hermano, ¿puede atender a mi hijo? Sí, claro, ¿por qué? Dice, es que mi hijo no llora porque mi esposo le dice
que los hombres no lloran. Y yo pensé que eso ya había pasado de moda, ¿verdad? No, es Yo real en el pensé que siglo eso ya había XXI. pasado de moda. Dije, ¿en serio? Dije, no, sí, con muchísimo gusto, yo te ayudo y esto y el otro. Ahí está. Otra cosa, y este testimonio es bien importante, la verdad. Miren, eh, estuve en el sector y estaba yo hablando y estaba yo dirigiendo una oración bueno, una oración. Entonces estaba hablando acerca del amor de Dios y yo les decía a las personas, bueno, experimenten el amor de Dios esto, y estaba dirigiendo a las personas y yo miré a un hombre ya como de unos 30 años de edad, que iba por primera vez y dentro de la oración él experimentó el amor de Dios hasta las lágrimas, ¿verdad? O sea, él sintió mucho la presencia de Dios y ya en el grupo de compartir, hermanos, él decía, es que toda mi vida yo he estado solo, decía, y yo no he experimentado el cariño de las demás personas, dice, y yo no sé qué es el amor. Y ahorita que el hermano estuvo dirigiendo la oración, yo experimenté algo muy bonito. Yo me imagino que ese es el amor. Fíjate qué fuerte. Ajá. Lo- Fíjense, hermanos, qué fuerte es esto. Y sí debemos darle como la importancia a esto. Un hombre que no ha experimentado una emoción no sabe cómo se siente, cómo se vive. Igualmente los sentimientos. Estamos hablando también, aunque hay una diferencia de emoción y sentimiento, pero también los sentimientos, porque los sentimientos son más prolongados. Entonces, las emociones y los sentimientos son importantes para que tú puedas, educar a tus hijos bien, amándolos desde las emociones, amándolos lo que ellos están sintiendo, no reprimiéndolos, o sea, ayudándoles, pero también tú, o sea, amándote a ti, porque conforme tú vayas aceptando y conforme tú vayas validando las emociones que tú tienes, esto nos va a ayudar. Los sentimientos nos humanizan. Las emociones, podríamos decir que un perro siente, pues no siente. Es un instinto, pero vamos a llamarlo como que es una emoción de él, ¿verdad? Porque cuando tú agarras una piedra, viene un perro y agarras una piedra, el perro tiene miedo y se va. O si está enojado, se avienta. O sea, o si a veces siente es peligro, agresivo. también agrede. Exactamente. Entonces, aunque es instintivo, pero es una reacción externa a algo de él, ¿verdad? Que lo impulsa a hacer esto. Pero el sentimiento humaniza. El sentimiento nos hace seres humanos, El ¿verdad? sentimiento puede ayudarnos a empatizar. Entonces, Claro. hablando de emoción, dentro, Dios nos creó con una finalidad y todo tiene un porqué y un para qué. Si nos integran las emociones dentro de la creación de Dios, ¿verdad? Es una, reconocerlas, saberlas, aceptarlas. A lo mejor ahorita nos pones un ejemplo en cuanto que quizás fuimos algunos, no lo sé, creo que en mi caso no, educados de una forma que creemos que es más importante como acallar lo que estoy sintiendo, no es importante, esto no me define, es como esto es así y así se tiene que hacer, tienes prohibido a lo mejor llorar, como el ejemplo que ponías, y así crecí, así lo creo, así lo pienso y así lo transmito. Es momento Ujú, como que de, si hoy estamos aquí, es porque es para nuestro bien, ¿no? Es para crecer, adquirir herramientas, anotar y saber de qué forma el Espíritu Santo nos quiere hablar. Pero ahora, hablando de emoción y sentimiento, dices que son importantes, sí, pero en este sentido, si yo, José Luis, he crecido, me formaron y formé pensando de una manera no la mejor, ¿cómo puedo hacer como para ahora lo que dices tú, darle relevancia a lo verdaderamente importante, reconocerme que todos somos humanos, que es parte de mí, que me integran y darle, conducirlo, ¿no? Porque también va a estar el choque entre lo que hoy podemos escuchar y con lo que yo crecí. ujú. Yo creo que una de las cosas es hacerte consciente. Esto es formación, ¿no? Es como también cuando vamos pues a las pláticas, ¿verdad? Ahí está la formación. Nos vamos formando en seres cristianos, ¿verdad? Cumpliendo los mandamientos, conociendo un poco del misterio tan enorme del Señor y sabiendo lo que es el Espíritu Santo. Y eso nos va haciendo conscientes, ¿verdad? Nosotros, no estoy solo, hay una gracia de Dios, hay una fuerza de Dios que es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Que es Dios mismo, y ahí uno va creciendo y va aclarando mucho, ¿verdad? Es el proceso.
porque va aprendiendo. Entonces aquí también es hacerte consciente tú mismo, o sea, de lo importante que es el vivir las emociones y los sentimientos. Miren, de hecho, el catecismo de la iglesia lo menciona, ¿sí? Dice en el numeral 1767, dice, en sí mismo los sentimientos no son buenos ni malos. Solo reciben calificación moral en la medida en que dependen de la razón y de la voluntad, ¿sí? O sea, no son ni buenos ni malos. Igual las emociones, todos nos ayudan. Todas las emociones y todos los sentimientos nos ayudan, como les decía, ¿para qué? Para tener empatía, ¿verdad? Para ser muy empáticos, ¿verdad? Eso es bien importante. Entonces, si tú te haces consciente, la pregunta, si tú te haces consciente, ok, entonces al consultorio llegan personas que dicen, es que no sé lo que siento. ¿En serio no sabes? No. Entonces vamos a tener una terapia en la cual les vamos a ayudar a que ellos puedan ser más sensibles a sus emociones, a estar identificando las emociones. ¿Por qué? Porque levantaron un mecanismo de defensa en que no puedo vivir esta emoción. Hace rato te mencionaba, dentro de casa a veces hay unas emociones o unos sentimientos que son más aprobados que otros, ¿no? O sea, son más válidos que se vivan. Tú puedes vivir la alegría, tú puedes vivir la paz, tú puedes vivir esto, pero no puedes vivir la tristeza. No puedes vivir el enojo. De hecho, hablando de tristeza, mencionabas algo en el sentido católico. Alguna vez escuché, y no estoy diciendo que la iglesia nos diga esto, no estoy diciendo eso. Pero sí se escucha, ¿no? Que si alguien se siente triste, es que, no, eso es que, o puedes mencionar como un cierto sentido de depresión, es un cristiano no debe de sentir eso, ¿no? Es como que contrario a la fe a lo que predicas. Uh-huh. Sí. ¿Es cierto eso? Es que dentro del ambiente no cristiano, bueno, muchas de las veces a nosotros como cristianos nos achacan muchos males de la sociedad, emocionalmente hablando, psicológicamente hablando. Y una es eso, la religión judio-cristiana, ¿verdad? Y impide mucho el vivir los sentimientos y las emociones. Cuando Jesucristo los vivió. Jesucristo es, como yo les digo, hay un libro que me encanta, El Maestro de las Emociones, porque Jesucristo vivió las emociones y vivió todas las emociones. O sea, es algo que verdaderamente todavía no me cabe en la cabeza que no podamos tener como esta capacidad de poder aceptar o comprender a las demás personas que pueden tener una emoción, ¿no? Pero también ahí es como, ¿por qué no lo hago? ¿Qué me choca? ¿Qué me checa? Buenas preguntas. Buenas preguntas para reflexionar. ¿Qué me choca? ¿Qué me checa? Entonces, si hay una persona que yo no quiero verla llorar, bueno, ¿qué está pasando en mí? ¿Verdad? ¿Qué está pasando en mí que no me está dejando que la otra persona sea libre, se exprese, se manifieste, ¿verdad? Entonces eso es importantísimo, ¿verdad? Jesucristo se cansó, o sea, ya lo hemos dicho, ¿no? Jesucristo lloró, Jesucristo tuvo miedo también, Jesucristo tuvo miedo, Jesucristo se enojó también, entonces, ¿por qué los seres humanos no podemos vivirlas? O sea, ¿por qué no podemos? Digo, no se nos menciona en el Evangelio a cada rato, Jesucristo se enojó, se enojó, se enojó, se enojó, pero sí nos mencionan ciertos momentos en los cuales Jesús tuvo esta emoción y verdad, y Señor, aparte de mí este cáliz. De hecho, dentro de las emociones, José Luis, por tener un ejemplo, el miedo, el temor, también son para nuestro beneficio. ¿En qué sentido? He escuchado una expresión que dice que el miedo debe ser, y específicamente la de mi papá, dice, el miedo debe ser preventivo, hija, no paralizador. Preventivo a protegerme en un caso de que pueda estar en una situación de peligro. No paralizador, que por temor no intente algo, no, esa es otra historia. Pero en este caso esta emoción nos puede ayudar para salvaguardarnos, ¿no? En una situación de peligro, lo reitero. José Luis, vamos a saludar, ¿qué te parece? Mira, Claro. Alma Alonso manda saludos, que Dios te bendiga, Alma. Rosalba Alvarado, saludos Jazz y hermano José Luis Garza, Dios les bendiga a los dos. Muchas gracias, igualmente Rosalba. Gracias. Alejandra Ramírez manda saludos. Alfonso Lebro dice, buenas tardes, hermanita, saludos de Comunidad Nueva Alianza, Ama, Matamoros, Tamaulipas.
Alejandra Ramírez dice, buenas tardes, saludos hermanas y hermano José Luis desde Indiana. Ajá. Y Alfonso Lebro, bueno, saludos a Alma, espero esté bien de salud. Sí, gracias a Dios está bien. Mandamos saludos también a el hermano, está así escrito en Facebook, bueno, no sé pronunciarlo. Ana Balbina, Irma Villaseñor manda saludos, Rode Alba, Aarón Saucedo comenta saludos cordiales, mi hermano José Luis Garza. Gracias, hermana Jazz, por compartir e invitar a estos grandes hermanos. Yo también digo lo mismo, que muchas gracias porque aceptan. Saludos a Aurelia Alvarado, a Richard y a Eloísa. Dice, hermano José Luis, gracias por compartir, qué bonito tema. También lo veo en Rosario de Liberación, que Dios te bendiga. Ana Balbina, pues te manda saludos, muchas gracias y un abrazo también nosotros. Jasi Hernández, Julia Anaya, mandamos saludos. Y Yoli Guadalupe, mi hijita se enoja mucho cuando sus amiguitos no juegan a lo que ella quiere jugar y prefiere estar solita. ¿Cómo podemos ayudarla? Marisela Mendoza dice, buenas tardes, hermana. Buenas tardes, Marisela. Y te manda saludos, José Luis. Muchas gracias, muchos saludos a todos. Dios les bendiga. Y qué bueno que pues papás que se están preocupando también por sus hijos, porque la verdad, pues lo que decía al principio, ¿verdad? Es importante que nosotros nos sigamos preocupando por la educación emocional. Yo creo que ahorita ya, creo que en las escuelas ya hay algo de esto de la educación emocional y qué bueno, verdaderamente, que lo exista. Claro que también me gustaría que hubiera educación en la fe en todas las escuelas. No crean que me estoy apartando de mi consagración también, ¿verdad? Pero bueno, ahí Yoli, lo que tienes que hacer es, no sé si has hablado con ella, el preguntarle por qué, el darle el conocimiento también, ¿verdad? Porque de aquí no solamente le vas a ayudar a que su enojo disminuya, sino que también vas a hacer crecer en ella la tolerancia, la frustración, o sea, y también el respeto, ¿verdad? Entonces, porque si tu niña se aparta ya de los demás niños, ¿verdad? Y ella quiere sola, siempre va a hacer lo que ella quiera. Entonces, aquí es como estarle educando, a ver, no siempre ella va a tener la razón, no siempre se va a hacer los deseos que ella quiere. Entonces, tú le vas a ayudar a ella al momento de que conviva con los demás, ¿verdad? A esto, ¿verdad? Dile esto, o sea, pues sí, a veces ellos van a tener razón en lo que ellos quieren jugar, es platicar, es hablar, es educarla con ello, porque como digo, no solamente la emoción del enojo, sino también aquí vas a crear, mejor dicho, otras virtudes en ella, lo vas a ir también haciendo crecer en ello, pero no la consueles, no la sobreprotejas, ay, sí, véngase mi niña, sino a ver, ve, un ratito y que poquito a poquito ella se vaya integrando también, porque va a hacer esto, se va a integrar a la sociedad, ¿no? Hace poco, todo esto es real, ¿eh? O sea, y sí, un joven me decía también, es que no piensan igual que yo, es que cómo pueden tener esos pensamientos tan liberales, fíjense lo que estoy hablando, ¿no? ¿Cómo pueden tener esos pensamientos que no coincidan con esto? Es que yo creo que las cosas tienen que ser así. Y este joven se aparta de esos grupos. Pero yo le digo al joven, pues bienvenido al mundo. Este es el mundo, este es el mundo real. No podemos hacerle un mundo subalterno, un mundo virtual, ¿no? Hay un mundo, ¿no? En donde tenemos que vivir, que adaptarnos y ahí mismo llevar también el evangelio, ¿verdad? Ahí mismo llevar el evangelio, la buena nueva del Señor. Y uno se va haciendo como un poquito más flexible en esto, ¿verdad? De que al principio pues no pueden estar pensando ni creer igual que nosotros, ¿verdad? Claro, eso es muy claro. Como algo práctico, José Luis, hablando pues de la parte en que se reprimen las emociones, la alegría es muy válida, ¿no? Todos queremos estar contentos y un ambiente padre. Pero cuando hablamos en el caso vamos a poner un ejemplo, la tristeza, cuando te educaron de que tienes prohibido pues manifestar un sentimiento derivado de la tristeza, por decirlo así, el llanto. ¿Cómo rompes con eso? Por decir, como persona en el caso de que lo tengas, si estoy sintiéndome triste y siento el deseo de llorar, la pérdida de un ser querido, pero no porque me dijeron que si
como hombre, a lo mejor lloro, voy a hacer significado de fragilidad, debilidad, y eso no está en mí. Eso es como que hasta lo designan a las mujeres. Ujú. ¿Cómo rompo con esa parte? Hay una creencia, ya hay una creencia. Y esta creencia está basada en un código moral o en un código familiar, ¿no? En algo que se va, pues que se formó, ¿no? Entonces, esta creencia es la que se tiene que ir quebrantando. Esto que estamos haciendo ahorita es parte de eso. O sea, es decirle, tú, hombre, eres ser humano, eres hijo de Dios, tienes sentimientos, tienes emociones y tienes la capacidad también para expresar las emociones, ¿no? Y quitar todos aquellos complejos que después puedan venir, ¿no? El miedo, la crítica, la murmuración que pueda hacer, ¿no? De esto, sino quitarlos, o sea, quitar esta parte del qué dirán, pues, ¿verdad? O sea, pero hay una creencia ya, una creencia basada en un código social, en un código moral, familiar, o en un código a lo mejor de un club de amigos, no sé, pero eso sí hay, ya el pensamiento ahí está, y es el pensamiento el que tiene, una creencia que tenemos que quitar. Bendito Dios, mucho que actuar. ¿En qué parte tú recomendarías ir a terapia? ¿En qué parte? O sea, ¿en qué Perdón. rasgos de tu vida pueden significar? O sea, tendrías que esperarte a, no sé, a que a lo mejor en el medio donde te desenvuelves, en todas ya tus áreas te está afectando. Ujú, O un signo, no sé, podría ser, pues me inquietó eso que dijo, voy a terapia. O ujú. sea, ¿hay algún rasgo en específico en el que podamos decir, reconozco que necesito ayuda? Mira, yo les voy a decir una cosa, todos necesitamos, así como necesitamos la confesión, ¿verdad? Así como necesitamos la confesión, que esta es como más frecuente, ¿verdad? Pero sí es un auxilio a nuestra dimensión espiritual. La atención psicológica también, o la formación humana, si no quiere decir con un psicólogo, pero la atención psicológica, la formación humana también se tiene que ir formando y se tiene que ir aprendiendo. Entonces, eh, de vez en cuando, cada 2 años hay que ir a darse una checada mental, porque es salud mental, es salud, es así como cuando te vas a checar de tu cuerpo, ¿verdad? También igual de la mente vas a ir a checarte, entonces sí es recomendable que se asista con el psicólogo de cada 2 años si no tienes nada que tratar, ¿verdad? Pero si hay un sentimiento ya muy profundo, un sentimiento que te lleva a pensamientos suicidas, pensamientos catastróficos, o una mala relación con tus hijos, a no saber de hecho expresar tu amor hacia los demás, porque este es el sentimiento mayor, el sentimiento del amor, ¿verdad? O sea, el sentimiento que nos ha dejado Jesús, que sí también lo dicen, no es un sentimiento solamente, sino también es el amor, es una actitud, ¿verdad? Pero, o sea, pero hay un sentimiento, o sea, y ya lo sabemos y que lo hemos hablado muchas veces aquí acerca del amor ágape, del amor eros, del amor filios, o sea, pero también ahí va acompañado de todo esto, ¿verdad? Yo creo que las familias tienen que estar basados mucho en el respeto mutuo entre los sentimientos, pero vivir también los sentimientos y saber sobre todo a los hijos, mostrarles esta parte de vivir los sentimientos. Nuestros papás son los superhéroes, ¿no? O sea, son los personajes más importantes de nuestra vida. Y si papá no llora delante del hijo, pues le está diciendo un mensaje muy directo, Ese ¿no? sería un lenguaje corporal, a lo mejor no, Exacto. no dicho todavía, pero Ajá. con sus actitudes lo está Hay un diciendo. mensaje, definitivamente hay un mensaje. Yoli Guadalupe dice, muchas gracias por todo, hermano. Rode Alba dice, gracias por compartir un tema tan importante, que muchas veces damos por hecho el saber cómo actuar ante nuestras emociones. Y con esto la pregunta estelar sería esto, ¿cómo validar mis emociones? Hablas de la empatía, pero ¿cómo puedo validar la de los demás si primeramente no reconozco o valido las mías, ¿no? Ujú. Son preguntas muy sencillas, son preguntas que no requieren una anticipación a lo que tú ya pensaste que pueda tener la otra persona, porque no lo conoces, aunque tú hayas hecho una suposición del por qué está el niño, tu esposo, tu esposa de esa manera, pero puede haber una suposición, pero no hay nada seguro, ¿verdad? No hay nada concreto. Entonces, ¿cómo validar las emociones? Primero es preguntar, ¿te pasa algo? ¿Qué te sucede?
en vez de decirle, ya vienes con tu cara. Ya estás llorando Ya otra estás vez. llorando otra vez, ¿no? Los niños no lloran, o sea, ya cállate, o sea, por tan poquito te enojaste, o sea, en vez de todas esas, La expresión haces una tormenta en un vaso de agua. si haces exactamente ese tipo de cosas, ¿no? O sea, esas son las frases que no podemos, permitirnos decirles a los demás, sino al contrario, o sea, es comprender, o sea, yo creo que el Señor también a veces nos dice en su palabra, ¿no? ¿Qué quieres que haga por ti? O sea, fíjate lo que dice el Señor, ¿qué quieres que haga por ti? Señor, que vea, le dice aquel, pero ya le hizo una pregunta. O sea, Jesucristo hasta aquí no hace como, deja que Él exprese, deja que Él diga, deja que Él se manifieste, ¿verdad? Que Él hable, ¿qué quieres que haga por ti? Y con un corazón verdaderamente muy comprensible, un corazón de Dios, un corazón lleno de amor, es acercarse al otro. Es aquí yo creo que hasta bajar a nuestros propios sentimientos, nuestro propio ego y decir, a ver, ¿qué le pasa al otro, verdad? ¿Qué le está sucediendo? O sea, la trae contra mí, no, pues no le voy a preguntar nada. Y uno mismo ya, ¿a poco no pasa que hasta dice, Toda una historia. no, y cuando me diga le voy a repetir esto y le voy a contestar? Y ni sucedió. Y ni sucedió nada, ¿verdad? Y ni sucedió nada. Entonces es como, si es como por eso digo, no anticiparte, primeramente no anticiparte a lo que tú crees que pasó, sucedió, lo que hizo, simplemente preguntar, las preguntas, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? ¿Te fue bien en el trabajo? ¿Bien en el tráfico? Es comenzar porque nosotros también ya nos hacemos, acuérdate que el pensamiento crea un sentimiento, ¿verdad? Entonces el pensamiento de que, no, pues ya llegó tarde, pues no, pues no sé, ya se fue con los amigotes, a esto y al otro, y nada. Y en tu ¿Verdad? pensamiento ya estás haciendo una historia sufriendo y a lo mejor molesto, no te quieres divorciar, es un decir, ¿no? Sí. Por cosas que ni siquiera van. Dentro de los cuestionamientos que podríamos hacernos y hoy, José Luis, en el marco de la fiesta del Inmaculado Corazón de nuestra Madre María, también estaría la pregunta, ¿no? María Inmaculada, nuestra Madre, Madre de Dios, Madre nuestra, alcanzó la santidad, es santa, pero una pregunta es, ¿también fue humana como tú y como yo? ¿También pudo sentir alegría, desgarro, temor? Hablamos de la pasión de Cristo, ¿qué pudo sentir? Ella también vivió emociones, sentimientos como nuestro Señor Jesucristo. Incertidumbre, ¿no? Dolor, ¿Se sí. acuerdan ustedes que cuando se aparece el ángel, ¿verdad? Gabriel le dice que iba a concebir. ¿Y cómo va a ser esto? O sea, se pregunta, ¿qué pasó? Fíjense, hasta eso ya vamos a, poniéndonos en el otro ejemplo, María preguntó, ¿cómo va a ser esto, Señor? O sea, ¿cómo va? Pues yo no conozco varón, ¿cómo va a suceder esto? Pregunta, ¿no? O sea, hay una incertidumbre, ¿cómo va a ser? Y luego aquella, el Magnificat, ¿no? Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador. Hay una alegría en ella, un sentimiento de alegría, ¿verdad? De gozo, ahí estaba ella, ¿no? O sea, ¿qué pasó María cuando estaba, que le dicen a Jesús, ¿verdad? Ahí te buscan tu madre y tus hermanos. ¿Y qué le dijo Jesús? Mi madre y mis hermanos son. Ajá. María de Bercho, ¿y este loco que tiene? ¿Por qué no me dice que yo soy su mamá? O sea, es que podemos como pensar estas cosas que dices, ay, esto es como muy alterno, ¿no? Pero ella también tuvo sentimientos, o sea, la madre de los dolores, o sea, porque también padeció, también estuvo ahí, ¿no? O sea, ahí estuvo María. Nuestra Señora de la Soledad. Nuestra Señora de la Soledad, exactamente. Pero también cuando vino Pentecostés, ¿no? Ella estaba ahí, la esperanza también, ¿verdad? O sea, de esta manifestación de su Hijo. María, claro que lo vivió también. Entonces, es esta parte que somos seres humanos y que igual que María y que todos los santos hermanos, que muchos de los santos también fueron humanos y lo vivieron. Fíjense que el otro día estaba leyendo estaba haciendo un trabajo en el del seminario y hablaba acerca del Mesías. Entonces, dice, estaba leyendo que Satanás
Cuando Jesucristo fue al desierto, Satanás tentó a Jesús. ¿Y cómo lo tentó a Jesús? ¿Cómo lo tentó? Si tú me adoras, le dice el demonio a Jesús, todo esto será tuyo, con el poder, con el poder. Y me sorprendió mucho lo que decía el libro, porque el libro decía que cada uno de nosotros como seres humanos nos inclinamos, tenemos una tentación en donde podemos caer. El demonio no nos va a tentar en algo donde nosotros no podemos caer, porque para nosotros es más atractivo eso. Para Jesús era atractivo el poder. Y por eso Satanás lo tentó. En eso, en el poder. Tírate de aquí. Entonces, después, ya pasando el tiempo, Jesús sabemos que vence el demonio y todo esto. Pero aquí lo que quiero es, Jesús tuvo una lucha, un sentimiento. ¿Sí me explico? Luchó contra eso, contra esa tentación, luchó. Y luego más adelante recordemos también cómo Jesús le comienza a decir a sus discípulos, comienza a hablar allá acerca de su pasión, de lo que iba a suceder con él, ¿verdad? De que iba a morir y que todo esto que iba a suceder. ¿Y qué le dice Pedro? No, Señor. Le dice, no, eso no va a suceder. Dice, ¿y qué le dice? ¿Qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. ¿Por qué? Porque otra vez el demonio lo quería tentar a que fuera el rey de los judíos, pero sin cumplir la voluntad del Padre. Fue una tentación. Jesús sintió, en esa parte hombre, Jesús sintió. ¿Cómo no vamos a sentir tú y yo? O sea, Jesús sintió, entonces eso es válido. Es validar también tus emociones. Jesús las validó en él mismo. ¿Sí? En este sentido, José Luis, si estoy sintiendo una emoción de tristeza, perdí un ser querido, validar una emoción podría y alinearla a la vida espiritual, sería que, ¿cómo hacerlo? Entregarla, hablando si ya no está aquel ser que perdí, ¿no? Digamos, ¿qué puedo hacer? En mi parte humana, en mi parte espiritual, trabajar de manera integral. Uh-huh. Cuando estuve dando los talleres de tanatología, en esto de integrando también lo espiritual con lo psicológico, tomaba como base aquel momento de la muerte de Lázaro, ¿verdad? La muerte de Lázaro. Recordemos que era esta familia, Marta, María y Lázaro, pues era una familia muy cercana a Jesús, que Jesús quería y amaba mucho, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús muere, Marta y María, las dos, le dijeron a Jesús, Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le reclamaron, se enojaron con el Señor. Y Jesús dijo, pero yo soy la resurrección de la vida. Los muertos van a resucitar el último día. Y Marta y María le dicen, ya sé, Señor, que van a resucitar. O sea, como diciéndome, eso no calma mi dolor, o sea, eso no calma lo que yo estoy sintiendo y experimentando en este momento. Sí, ellos pensaban en la resurrección de los últimos. Sí, pero yo decía, yo quiero a mi hermano, o sea, se murió. O sea, y Jesús, ¿qué es lo que les dice? Jesús no les dijo, ya cállense, pecadoras. ¿Por qué están dudando conmigo? ¿Por qué me están diciendo esto? O hasta podemos pensarlo humanamente, no sé, erróneamente, ¿verdad? ¿Por qué no estás aceptando mi voluntad? ¿Por qué no estás aceptando mi voluntad? Jesús las comprendió. Y por eso yo les decía, fue empático. De hecho, Jesús lloró, o sea, lloró, ahí lo dice. Lloró Jesús. Entonces comprende a aquella persona que el dolor que tiene en su corazón por haber perdido un ser querido. Y eso ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Manifestar lo que estamos sintiendo en ese momento. Porque bueno, sería otro tema, pero acuérdense que la etapa del duelo, dentro de la etapa del duelo entra el enojo también. Entonces manifestar el enojo. Hay tristeza, manifiesta tu tristeza, porque Jesús también la manifestó, la tristeza. ¿Cómo la puedo manifestar, José Luis? Hay diferentes maneras. Yo creo que la más conocida es llorando, ¿no? Es llorando. Pero dentro del duelo, pues hay gente que se quiere estar sola, gente que no quiere hablar con nadie, gente que quiere vivir, está ensimismada en su dolor, ¿verdad? Está triste, pues así, ¿verdad? ¿Qué es lo que puedes hacer tú? Aquí estoy.
¿verdad? No sé totalmente lo que haya en tu corazón, no sé cómo tanto te esté doliendo, pero aquí estoy, en lo que te pueda ayudar. Eso será una respuesta asertiva. Una negativa Ya es, no ya no es llores, llorón. ya no llores, él no quería que lloraras. Ya no estés así, Y ánimo. eso ya no, él no quería que llorara. O sea, Él no eso quería es que lloraras, algo ánimo. práctico en lo que no validamos la emoción de alguien, ¿no? O sea, el Exactamente. sentir de alguien. Eso sería un ejemplo práctico. Si en alguna vez por error, desconocimiento lo hemos hecho, es tiempo de tomar nota y decidir querer actuar de manera diferente. Sí, de hecho hay muchas personas que me dicen, me cae gordo que me digan eso. O sea, me cae gordo, dice. Pues es como si me dieran un golpe en la cabeza, una cachetada, porque es verdad. De hecho, cuando muere alguien, no sé, ay, es que el Señor quiere un angelito en el cielo. Ah, pues se hubiera llevado a otro, ya tiene tantos allá arriba. Perdón, pero esas son las respuestas, o sea, y nosotros no es tanto que podamos como aceptar una ofensa a Dios, sino lo que estamos haciendo es que si nosotros ayudamos a la persona a que sus sentimientos y emociones puedan canalizarse de una manera sana, qué padre sería, ¿no? O ayudar a la persona también cómo puede ir a entregar este dolor, o sea, en este caso, ¿verdad? Bueno, ve con el Señor y dile a Él y Santísimo. reclámale a Él y pídele que te ayude, que te dé la paz y que te dé el consuelo también que estás necesitando, pero también saber que es un duelo, que es un proceso, que no, perdón, pero que no perdió una cucaracha, ¿verdad? O sea, es alguien que él amaba tanto. ¿Mm? Eso es parte importante. Humanamente, validar que te estás sintiendo triste, enojado, molesto. Como dices, tú no perdiste cualquier cosa. Validar ese sentido es reconocerlo. Estoy sintiéndome así. Si es, ya estoy en el sentimiento, pues no me va a durar 30 segundos o un minuto, ¿no? Buscar ayuda en este sentido. Bueno, quiero entregar mi dolor. Mencionaste ahorita una palabra, reclamarse. ¿Vale reclamarle al Señor? Sí, Estoy, no sé, voy, me refugio, no quiero hablar con alguien externo, pero está mi Señor, hablamos de fe, está el Santísimo, voy, me postro, reclamo ahí, le reclamó Martín María. ¿Por qué no? claro, y ahí habrá consuelo, renovación. De hecho, hablando del llorar, ¿tendrá algún significado que nos libere, que nos dé paz, Sí, también hay que muchas nos lava? personas, sí, que les te desahoga, te hace que descargues también, pues tu mala energía, ¿verdad? Que está ahí acumulada también, y es parte también de una manifestación del gran amor, ¿verdad? Que también le tuviste a la persona. Cuando yo omito mi emoción, por decir, si estoy sintiéndome muy frustrado, triste, y siento deseos de llorar, pero no lloro. También se reflejan rastros en rasgos físicos, por decir mi persona, nerviosismo, el todo el tiempo estar a lo mejor tenso, no lo sé. Sí, a veces muchas de las ocasiones, ¿verdad? Cuando nos vamos guardando esas emociones, eh, pues sí se van quedando en nosotros mismos, ¿verdad? Había un paciente que decía, es que no sé por qué ando siempre con sentimiento. Y yo, ¿cómo con sentimiento? Le decía yo, y le dice, es que nada más le hago, y si no sé por qué, de dónde viene, ¿verdad? Eso, Ujú. digo, a ver, vamos a ver, vamos a escarbar, ¿verdad? Entonces ya pues salió esta parte, ¿verdad? De dónde, de que por cierto, hay muchas situaciones. También hace poco estaba platicando con otra persona y me dicen, es que, pues me dicen que ando muy triste. Le digo, ¿y tú te sientes triste? Dice, no, no me siento triste. Entonces, ¿qué sientes? No, pues no sé. Vamos a hacer este ejercicio. Y ahí hicimos un ejercicio con él y pues no, resulta que lo que traía era miedo, ¿no? Era un miedo, hay un temorcillo que traía y eso lo manifestaba en su rostro, ¿verdad? O sea, no era tristeza, sino que era un miedo. Entonces, cuando él identifica el sentimiento o la emoción en ese momento, ya puede saber cómo darle la canalización a que lo estés guardando totalmente en ti. Por eso es bien importante la ayuda, porque a lo mejor lo que yo estoy interpretando de una forma es otra y pues no voy a recibirlo. De hecho, lo mencionaste como un ejemplo, José Luis, en los emojis. Cuando vemos, no sé, el que está sudando y rojo, pues sabemos que está acalorado. Pero si yo pienso que estoy acalorado y ni siquiera es eso, Mm, sí. de verdad que importante. Dice Saúl Acosta, excelente programa, Dios los bendiga, gracias. Saludos a Estela Hernández, a Joel Salas, Ceci Areli Arteaga Bárcenas te manda saludos. Usted me ayudó muchísimo. Mis hijas y yo le recordamos con mucho cariño. Saludos, Ceci.
Dios te bendiga. En Los Rodríguez, Guanajuato. Ándele, ¿se acuerda de usted? Qué bueno, qué gran bendición. Sí. José Luis, casi estamos terminando el programa. También te manda por ahí, bueno, está con nosotros acompañándonos Caris Almazán. ¿Cómo podremos concluir hablando de emociones, sentimientos, validación, empatía, fe, saber pedir ayuda? Todo es, de verdad, son muchas cosas para este tiempo, pero además comprometo, ¿verdad, el hermano José Luis, que en la medida que su tiempo le sea posible, pues siga continuamente dándonos temas dentro de su profesión unido a la espiritualidad, porque pues, es religioso, gracias a Dios. Entonces se puede unir ciencia, conocimiento, razonamiento con fe. Y a lo largo del año, que él quiera y pueda, pues nos pueda seguir acompañando. Pero en este caso, hoy, ¿con qué me podría ir? Vete con un sentimiento bien bonito. Si llegué tristona, enojada, frustrada, me voy bien contenta, tratando de refugiarme en Cristo, adquiriendo herramientas, no reprimiendo mis emociones. No reprimiendo tus emociones. Yo creo que es saberte humano. Que sepas que las emociones y los sentimientos te humanizan, te hacen ser humano. Y eso lo tienes que aplicar a ti, ¿no? Yo creo que el saber vivir, las emociones te hace saber que existes, que estás, y que todo lo que Dios te ha dado ha sido bueno para ti, ¿no? Y las emociones también igual, ¿no? Porque has tenido la capacidad de amar, has tenido la capacidad de alegrarte, has tenido la capacidad de compartir con alguien un éxito, has tenido la capacidad y la fuerza de levantarte después de que te rompieron el corazón, ¿no? Has tenido la capacidad de poder perdonar, eso te hace ser humano, eso te hace ser cristiano. Yo creo que es lo que tenemos que hacer. Yo soy de la idea verdaderamente de que vino Jesús a amarnos y a que nosotros nos amáramos, y de ahí se refleja todo, ¿no? Entonces, el amar, que es la meta de todo ser humano, ¿verdad? De todos nosotros, para poder amar como Dios amó, necesitamos pasar por todos estos sentimientos y emociones, la verdad. ¿A Jesús no lo traicionaron? Claro. A Jesús no lo negaron. A Jesús le hicieron muchas cosas y él se repuso de todo eso, vamos a decirlo así, se repuso para seguir ayudando a gente, para seguir amando a gente, para seguir perdonando a gente y llevando a la gente a los demás. Y yo creo que también dentro de nuestro ambiente, de la comunidad, Nueva Alianza, de la iglesia, es donde nosotros vamos a mostrar a los demás de acuerdo a lo que comprendemos. Dejado a un lado el identificar y saber cuándo soy envidioso, cuándo soy celoso, que eso viene y destruye. Entonces, si hay esos sentimientos no tan unificantes de los demás, ¿qué es lo que yo voy a hacer para que pueda haber esta unidad? Para que en vez de separarse me pueda unir. ¿Sí me explico? Entonces, sí es importante que nosotros conozcamos de nuestros sentimientos. Sobre todo, ¿no? Algo importante, queremos alcanzar la locura de la santidad. Jesucristo fue santo y él está el llamado y la vocación a ser santos, pero también hemos sido creados por amor y para amar, y el amor, ciertamente nos decías, es lo que nos mueve, mueve nuestro corazón, es lo que le da el sentido a la vida, y el amor mismo es Dios en nosotros. Puedo aprender a amar más y mejor desde mi humanidad también, uniéndolo. Iniciamos el programa Dulce Encuentro con la pregunta si amor era un sentimiento, una emoción, José Luis, y si hablamos de que el amor le da el sentido a nuestra vida, y no solo el amor de lo que viene en el mundo, a lo mejor pues sí, dan el concepto solo el amor de hombre y mujer, y al sentir, ¿no? El deseo, la carne, y que a eso lo pueden interpretar como, hasta saciar una necesidad, lo pueden interpretar como amor. ¿Podrías definirnos el amor? El amor es compasivo, el amor es servicial, el amor todo lo puede, el amor, Primera de Corintios. Sabemos que ya sí sería para otro tema, ¿verdad? Pero sí, yo creo que la Biblia nos lo define. Dios es amor. Dios es amor. Jesús es amor.
imita a Jesús. Y cuando imites a Jesús, vas a estar manifestando el amor. Así de sencillo. Imitar a Jesús, que es en quien queremos ser configurados a través del Espíritu Santo. Tenemos un modelo también, María. Hoy que celebramos el Inmaculado Corazón de María, cuántas cosas, dolores, sufrimientos guardó en su corazón, también cuántos momentos de gozo y de alegría. Entonces, tarea, reconocer nuestras emociones, identificarlas. Menciónanos algunas emociones, no sé, alegría, enojo. Acuérdense de las 5. Ámate. Con eso de ámate ya vas a encontrar El acróstico. En el acróstico vas a encontrar las 5 emociones básicas: amor, miedo, alegría, tristeza y enojo. Entonces esas son las básicas, y luego ya combinadas una con otra ya vienen siendo otras cosas, pero lo primero que tienes que hacer es amarte a ti mismo. Valida tus emociones, acepta tus emociones, cuida de ti, de ese estado emocional, ¿no? Es muy muy importante para tener una vida sana personal, una familia sana personal, una sociedad sana personal, una comunidad Nueva Alianza personal, una iglesia sana. Necesitamos eso. Y también necesitamos ayudarnos ¿por qué no? Amarnos más y mejor, en el sentido de mostrar nuestros sentimientos. Si a mí me gusta, no sé, abrazar, y bueno, que estamos en medio del COVID, pero mostrar también nuestra afectividad es muy sano, claro, ¿no? Pues, claro, no reprimirla, porque como ya esto, hablando de las creencias, falsas creencias, no todas son falsas creencias, pero en este sentido también esa sería una buena tarea, ¿no? Reconozco las emociones, además mis sentimientos, poderlos plasmar en el buen sentido. No es como dejarme ir de bajada en un mal sentimiento, en algo no tan bueno, pero en los que nos alegran el día, en el que dices tú en un momento de dificultad, aquí estoy. No es para que a lo mejor vayamos a dar un consejo, simplemente el hecho de estar, que a alguien le esté importando lo que tú estás sintiendo, eso es muy valioso. Exactamente. Muy valioso. Pues bueno, se nos termina Dulce Encuentro con María. Dice que sí, que gracias. Ceci Areli Arteaga Bárcenas. Está con nosotros también Luis Ramírez. Saludos al psicólogo José Alvarado. Ay, ahijado. Saludos Karin. A Luis. También está con nosotros José Orozco. Mandamos un saludo hasta Argentina. Alfonso Lebro. Saludos. Sí, Alfonso Lebro, excelente tema, hermanita. Nos quedamos bien picados con José Luis. José Luis, ¿para cuándo una próxima visita pues y yo tema? creo que sí, hasta agosto. Si Dios lo permite, yo creo que hasta agosto, ya cuando regresemos de visita familiar, del retiro que tenemos, los hermanos discípulos. Me da mucho gusto, la verdad, que les esté ayudando, que les esté apoyando con esta formación humana. Gracias por escucharnos, gracias por compartir también esta página, ¿verdad? Este momento, este encuentro. Es importante, o sea, yo lo recalco, ¿verdad? Es muy, muy importante que nosotros tengamos este crecimiento humano, ¿verdad? Porque a veces todo se lo queremos dejar a Dios, la neta, todo se lo queremos dejar a Dios y nosotros no ponemos nada de nuestra parte. Hasta ahí somos bien infantiles, ¿verdad? Ay, que Dios me cambie. ¿Y yo? ¿Qué onda? ¿De acuerdo? Es mi parte, ¿sí me explico? Dios lo puede hacer, no lo niego, pero también está esta parte. San Agustín lo dice muy bien, ¿verdad? Haz hasta donde tú puedas y lo demás déjaselo a Dios. Dice Ceci Areli, sí que regrese pronto, yo también digo lo mismo. Caris Almazán, un retiro como los de hace 3 años. Ya lo estamos preparando, Caris, ya quiero también yo. Yo también. Con unos nuevos. Alfonso Lebro, que regreses pronto. Gracias Alfonso, gracias también por todos tus detalles, yo los veo, todos tus detalles, estás muy al pendiente también de celebrar la vida junto con nosotros. Muchas gracias, no te conozco personalmente, pero sí miro ahí cómo pues tienes esa atención, ¿verdad? Cumplo años y sacas una foto mía, cumpleaños ya, o de cualquier otro hermano, o de los discípulos, y tú siempre es que nos está felicitando. Muchas gracias, muy amable, el Señor te bendiga mucho. Así es, siempre nos está animando. Marisela Mendoza, gracias por las luces dadas. Yo también digo muchas gracias. Ya dijo, está aquí grabado, dijo que en agosto, y vamos a perseverar para que sea posible en su agenda pueda estar con nosotros. Te recordamos que sigas la programación de Nueva Alianza Radio todos los días en vivo. Seguimos rezando el Santo Rosario a las 8 de la noche.
De verdad que con María todo y sin ella nada. Te invitamos a que compartas la página, que te unas y oremos por las necesidades propias, pero también por las del mundo, las de la Santa Iglesia Católica. Antes de irnos, Acuérdese también del jueves, sí, el Rosario de Liberación a las 9:30 de la noche, para que nos estén acompañando ya en estos últimos jueves que vamos a tener. es parte de la Antes de irnos. programación de Nueva Alianza Radio. Jueves, Rosario de Liberación, 9:30 de la noche, Ajá. con José Luis y Emanuel. Sí, Emanuel. Alejandra Ramírez, gracias hermano. José Luis, sí, seguimos esperando más de sus enseñanzas. Gracias. Damos a Dios por ustedes, hermanita. Muchas gracias. Que Dios nos bendiga. Oremos, ¿verdad? Y pues bueno, para cerrar, te invitamos antes de cerrar, que nos acompañes cada sábado en punto de la 1 de la tarde. Recuerda que Jesús te ama y te lo anunciamos, y que con María todo y sin ella nada, y que la mejor forma también, ¿verdad?, de honrar a nuestra Madre María hoy y siempre, es imitar sus virtudes. José Luis, ¿podemos despedir con una oración? Claro que sí, con muchísimo gusto. Vamos a encomendarle a Dios nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos, pedirle que los tome en sus manos y que los vaya purificando. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor, queremos agradecerte, Señor, por la vida que nos has concedido. Gracias, Señor, porque a través de esta vida nosotros podemos experimentar, Señor, de tu creación, de tus grandezas, pero también gracias a los sentimientos, gracias a las emociones que tú has dejado, Señor, en nosotros, que nos integran. También a través de ellos nosotros nos sentimos vivos. Podemos disfrutar, Señor, del amor, de la alegría, pero también podemos, Señor, sentir tu consuelo en medio de la tristeza, de la desolación. Gracias porque a través de estas emociones y los sentimientos también nos aprendemos de ti, que tú eres el Maestro y el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, José Luis. Dios los bendiga. Bye.